Hola amigos, ¿cómo están? Amigas, gusto en saludarlos. Pues vamos a hacer un programa en relación al próximo domingo. El domingo es la jornada electoral para elegir al gobernador del estado. Así que muy importante reflexionar sobre la cuestión electoral del estado de Oaxaca, que está también dentro de un contexto nacional de las elecciones nacionales. Hay 6 gobernaturas en disputa entre los partidos políticos. Bueno, para hablar de ese tema, reflexionar sobre el tema, hemos invitado a un politólogo, ex consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, conocedor del tema, al maestro Uriel Pérez García. Uriel, bienvenido. Maestro, muchas gracias. Al contrario, un honor estar con usted. Saludo con muchísimo gusto a toda la audiencia, quienes siguen por redes sociales este importante espacio, y de verdad que es un honor también estar con un experto en materia electoral. Gracias, Uriel. Ahora, ya llevamos 22 años del siglo XXI. Vamos rumbo al siglo XXI y vamos a celebrar nuevas elecciones. ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué no hemos avanzado, maestro Uriel? ¿Cómo estamos en el 2022? Pues sin duda ha sido una larga trayectoria que, más allá del 2000 hacia la fecha, es decir, estos 22 años del nuevo siglo, me parece que valdría la pena incluso hasta retroceder un poquito más a partir de la reforma electoral de 1977 a nivel nacional, que sin duda me parece que fue el parteaguas para que todos los avances que se han suscitado hasta la fecha en materia electoral, sobre todo a partir de diseñar un engranaje jurídico e institucional que permitiera esta apertura democrática, el desmantelamiento de este sistema de partido hegemónico y sobre todo la gran fortuna que tenemos el día de hoy de, por ejemplo, estar hablando en completa libertad, es decir, que la pluralidad de ideas, que la diversidad de opiniones pueda ser canalizada de manera pacífica y por antonomasia a través de la vía electoral. Pues tiene una trayectoria de décadas que, como le comentaba, inicia a partir de la reforma de 1977, cuando se incorporan estas figuras de representación plurinominal, de representación proporcional, como se le quiera llamar, independientemente de los términos técnicos que en ese momento se acuñaron a la reforma, pero que abrieron el camino para que, para que la representación política diversa, que incluso en esas décadas estaban en el tema hasta de la vía armada, pues pudieran llegar a institucionalizarse, a ponerse por la vía pacífica, y que mejor que a través de la representación. Pero bueno, a partir de la reforma del 77, el gran parteaguas de la elección de 1988, que también fue una gran lección además para el sistema político, que prácticamente se dio el mensaje de que había mecanismos que ya estaban caducos y que urgía evidentemente poner en marcha, pues da el paso, sienta las bases para pues la institución electoral que precisamente pues ahora en este 2022 pues está en veremos, ¿no?, en cómo queda este Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Y desde mi perspectiva me parece que independientemente de las distintas esferas que podamos analizar respecto a los avances, me atrevo a decir que la autoridad electoral, la autonomía y el fortalecimiento con sus asegúnes que ha tenido en esta autonomía del órgano electoral, pues ha sido uno de los pilares fundamentales para pasar a la democracia. Y prueba de ello es que se han suscitado alternancias que antes eran inimaginables en un sistema cerrado, en un sistema de partido hegemónico, donde el control político estaba todavía mucho más fuerte y que no había ninguna institución que ejerciera estos contrapesos propios de la democracia. Y pues bueno, a partir de que se logran organizar elecciones que garantizaron que el voto fuera respetado de manera libre, directa y auténtica, como lo marca los propios preceptos electorales, pues se logra la alternancia en el 2000 primero, precisamente arribando a este nuevo siglo. Posteriormente, en el 2012, nuevamente hay un cambio de
partido, regresa el PRI al gobierno federal, y bueno, ahora en el 2018 pues hay un nuevo partido que de manera también bastante admirable, por así decirlo, que eres prácticamente histórico que un partido de reciente creación haya obtenido tal fuerza y llegar al poder de inmediato. Pues bueno, eso también se debe a que el diseño institucional es lo suficientemente efectivo para poder garantizar estas alternancias, ¿no? Bueno, a nivel estatal, pues evidentemente hay otra lectura, y creo que Oaxaca pues acompaña además parte, ¿no? más o menos, ¿no? Sí, pero se ha acompañado evidentemente también esas reformas que a nivel federal se han dado, pues obviamente se han tenido que empujar acá en Oaxaca. Sí. Sin embargo, me parece que también la reforma electoral de 2014, que fue la que de alguna manera homologó o unificó las elecciones tanto estatales como federales, nosotros todavía pues precisamente no nos atrevimos o no se atrevieron los legisladores a dar el paso siguiente para que esta elección y el gobernador o gobernadora que surgiera de esta elección durara 2 años y se empatara precisamente con la elección federal de 2024, y entonces ya tendríamos o hubiésemos tenido pues una elección en 2024 de presidente de la República, de senadores, diputados federales, presidentes municipales, diputados locales y gobernador o gobernadora del estado, ¿no? Sin embargo, parece que este paso, pues obviamente ahí había cuestiones que analizar de tinte político, que pues nadie se quiso aventar a lo mejor a los 2 años nada más para este periodo, pero el punto es que con la reforma de 2014 y el hacer elecciones concurrentes también me parece que se ha avanzado de manera significativa en términos sobre todo de incentivar más la participación ciudadana, es decir, que vayamos a las urnas y que votemos por el mayor número de cargos en un solo día. Es decir, de 1977 hasta el día de hoy hemos tenido avances. Por supuesto, no se puede negar. Claro. No se puede negar de que ha habido avances, de que ha habido... Pero los avances, Macho Uriel, si mal no recuerdo, han sido por la oposición. Claro, ¿no? Efectivamente. Se decía en 77 con don Jesús Reyes Heroles que para que no anduvieran en la guerrilla, pues mejor meterlos en el Congreso, ¿no? Efectivamente. Partido Comunista, etcétera, la guerrilla. Y la oposición que discuta en la Asamblea, en el Congreso y no en la calle. Bueno, hemos avanzado. Pero ahora el presidente de la República ha presentado un proyecto de reforma, pero desde el poder, es decir, no había sucedido eso desde el 77. Yo recuerdo a un maestro mío, Arturo Núñez Jiménez, que yo trabajé con él, me decía, los alcances de las reformas electorales en México a partir del 77 ha sido con base a los acuerdos que se han alcanzado. Pero ahora se va a discutir en las próximas semanas una reforma electoral, pero que nace desde el poder. ¿Y qué opinas de eso? En primera, maestro, hay algo muy acertado que usted ha comentado, que evidentemente las reformas de tipo electoral, político y cualquier reforma que se haga a la Constitución o al orden legal, pues no ha sido por voluntad propiamente del poder, ¿no? Creo que esa es la excepción, precisamente, que todas las reformas han sido parte del impulso de la propia sociedad organizada, de la sociedad civil, como se le denomina, y que han ido empujando a que el poder ceda un poquito de sus espacios a partir de empujar estas reformas y evidentemente mantener su legitimidad del mismo sistema, si no desde cuando hubiera tronado. Si Reyes Heroles no hubiera impulsado esta incorporación por la vía institucional a estos grupos armados que habían ya empujado un movimiento de guerrilla, pues evidentemente los resultados hubieran sido catastróficos, ¿no? Entonces creo que este mismo modelo se ha repetido en el sentido de que en el 85, un fenómeno natural que fue el terremoto de 1985, en el mes de septiembre, pues fue un elemento que, aun cuando es un elemento externo, es decir, no está en las manos de nosotros controlar o predecirlo de manera puntual, pero sí hay una cuestión de que no hubo una actividad gubernamental efectiva que motivó una organización de la sociedad que derivó que en 1988 pues empujara nuevamente esta ruptura prácticamente o esta exigencia hacia un gobierno que de verdad diera resultados, ¿no?
Ahora, la gran excepción, y me parece que se llega hasta poner sobre la mesa como una contradicción, es que desde el poder se está empujando una reforma político-electoral, y no es que sea negativo que desde el poder se empuje, ¿no? Al contrario, cualquiera podría decir, bueno, si nunca se había cedido los espacios por parte del gobierno o de la administración en turno, pues qué mejor que ahora haya voluntad de que se venga de ahí. Cambio. Exacto, pero me parece que aquí el tema, más allá de eso, es la manera en cómo se está planteando esta reforma, porque el gobierno que llega a partir de 2018 al Poder Federal, pues emana de la oposición, y sobre todo me parece que ellos son incluso de los, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador es una pieza fundamental para las reformas electorales que se dan de 2008, 2009 y 2014. Hay que recordar, ¿no?, aquel 80 y 2006 que era casilla por casilla, y hoy sí se cuentan los votos, ¿no? Por eso le digo, el mismo presidente de la República, en su momento como líder de oposición y ex candidato a la presidencia de la República, en ese entonces por el PRD, pues bueno, fue de los impulsores y de los que sentó precedentes para cuestiones tan importantes como el modelo de comunicación política, ¿no? Ustedes recordarán el tema de Andrés Manuel es un peligro para México, que era una campaña bastante agresiva impulsada por grupos empresariales, cuando todavía se podía que cualquiera pudiera inyectar dinero para campañas, ¿no? Entonces, este también fue un precedente que se sentó para que a partir de la reforma de 2007, 2008 se cambiara ese modelo de comunicación política, y que ahora el gobierno administrara únicamente los tiempos de radio y televisión en materia de campañas electorales, ¿no? Pero ahora la gran paradoja, la contradicción o el debate que se suscita es que pareciera que lejos de que se fortaleciera ese tipo de avances que se dieron gracias incluso como lo digo, al mismo presidente de la República, pues pareciera que vamos a ir para atrás, en primera minando a la autoridad electoral, y en segunda, y lo pongo también de manera muy puntual y responsable, esto de la comunicación política que se hizo bastante, incluso me acuerdo que pusieron a líderes de opinión ahí, Dóriga, Sarmiento, diciendo que era cortar la libertad de expresión, etcétera. Fijó normas para que existiera una normatividad más puntual, ¿no? De cómo intervenir o no intervenir en las campañas electorales. Y pareciera que ahora que se está desde el poder, pues digo, el presidente de la República, pues en las mañaneras se la pasa haciendo campaña, aun cuando en este momento se debiera respetar esta veda electoral, ¿no? Es una gran contradicción, porque definitivamente lo que se esperaría es fortalecer las instituciones. Bueno, lo que pasa es que decía Maquiavelo que para observar bien el poder, el gobierno, hay que verlo desde el pueblo. Y para observar bien al gobierno hay que observarlo desde el propio gobierno, es decir, hay que tener una idea, ¿por qué los que llegan al poder político, Uriel, pues quieren conservarlo? Nadie lo quiere entregar, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Entonces yo creo que el presidente, sin justificar al presidente, aunque hay una contradicción entre su voluntad democrática y su voluntad de gobierno, pero esto ya repercute bastante en las elecciones actuales, como por ejemplo el INE, la autoridad electoral, ya es una garantía, ¿verdad? A pesar de que sí cometen... Tiene ciertos asegúnes, ¿no? Pero me parece que garantiza que hay una cuestión, y tú estuviste en el órgano electoral, creo que hay un problema que ya se resolvió. La organización de las elecciones lo hacen los ciudadanos y la autoridad. Eso no hay problema, ¿no? Así es. En eso no hay problema. Las casillas se instalan a tiempo, se cuentan los votos y eso ya no hay ningún problema. Yo tengo la idea que el problema ya es la conducción de la elección. Como que hay un reclamo del presidente que los consejeros, el presidente del consejo, toman posiciones que no les corresponde. ¿Qué piensas de eso? Fíjese que aquí hay una línea muy delgada, usted lo sabe cuando digo, gran experiencia también ahí en el órgano electoral local.
hay una línea muy delgada en esta cuestión de lo político y lo técnico Y lo electoral. administrativo. No, Ajá. porque también obviamente no se puede ser ajeno totalmente de la cuestión política cuando se está como autoridad electoral. Al final de cuentas es un juego político el que se está arbitrando, ¿no? Como si el árbitro de fútbol de repente pues no sabe ni cómo va a ir la jugada, pues menos va a poder administrar el juego. De esta manera me parece que la cuestión delicada es cuando esta línea delgada entre lo político más allá de administrar el juego electoral, pues llega a volverse confrontación árbitro-jugadores, ¿no? Y me parece que aquí sí el presidente del Instituto Nacional Electoral y propiamente también un consejero, el doctor Ciro Murayama, quien yo conozco, respeto y admiro bastante, cometieron ahí cierta, pues no sé si decirle imprudencia o por lo menos tomar partido de decir... O demasiado protagonismo. Demasiado protagonismo de decir, bueno, pues me subo al ring también y caer en un primer momento en estas provocaciones discursivas que digo, nuestro presidente pues ese es el máster para estas estrategias de comunicación política donde de pronto pues lanza desde las mañaneras el tema que va a marcar la agenda pública y pues bueno, ahí lo malo es cuando se enganchan, ¿no? Y creo que es aquí el error que cometieron de alguna manera estos consejeros, el presidente y el consejero electoral, pues fue meterse al juego político, discursivo, en redes sociales y creo que esto no ayudó en mucho al órgano electoral porque se cayó precisamente en esta provocación que el mismo presidente buscaba para impulsar este tipo de reformas y descalificar al órgano electoral, ¿no? Hace rato ponías el ejemplo del árbitro de fútbol. Cuando un árbitro de fútbol se nota demasiado, ¿no? Es malo para el partido, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que el árbitro de fútbol debe ser hasta invisible, que sabe aplicar la norma a tiempo y llamar a los jugadores, porque pues hace poco me decía un amigo que todo mundo sabe quién es el presidente del Instituto Electoral Nacional, pero nadie sabe el nombre del Instituto Electoral de España o de Inglaterra. Exacto. Nadie sabe, esos se dedican a administrar, se dedican a conducir las elecciones, pero no son demasiado protagonistas. Exacto. Yo creo que por ahí necesitamos una autoridad, Uriel, más apegado a la norma, porque también me extraña, ¿por qué se crearon los consejeros? Decía un amigo que es abogado, decía que la norma no se discute, se aplica. Se aplica. ¿No? ¿Por qué una mesa se reúne 11 consejeros y discuten la norma cuando es muy claro la norma y ahí hay un tribunal que en caso de que haya algún desvío de la norma, pues corrige al instituto? Pero la discusión, yo estuve en el INE, el IFE, en el 2004, en la elección de Cedillo, eran unas discusiones increíbles, ¿eh? El director general, que era el licenciado Arturo Núñez, nos preparábamos para la sesión, para qué preguntas van a hacer, al ring, para subirse al ring. Yo fui director de la Comisión de Radiodifusión y debo decir que también era una comisión que discutíamos bastante, precisamente el modelo de comunicación política. Nosotros, de esa comisión surgió el hecho de analizar cómo se pronuncian los medios sobre el proceso electoral. Teníamos un dato, el 84% de los medios apoyaban al PRI. Entonces la gente del PRD me decía, oye, si quiere vamos a lograr que sea el 50%. Y era ya un avance. Y que se sientan los presidentes para, ¿no?, el modelo de comunicación en radio y televisión. Entonces creo, ahora, ¿qué esperamos del domingo? Bueno, el domingo es una elección, lo he mencionado en algunos otros espacios, es una elección en primera atípica. ¿Por qué atípica? Porque se elige una sola figura, ¿no? La gubernatura del Estado. Y es atípica en el sentido de que me parece que la ciudadanía se comenzaba a acostumbrar a partir de las últimas, precisamente, modificaciones de 2014, a esta intensidad de las campañas políticas en donde había disputa. En 2016 tuvimos renovación de la gobernatura del Estado, de las presidencias municipales y de las diputaciones locales. Sabemos que las diputaciones locales, tanto federales, pues poco ánimo despiertan de por sí en la cuestión ya del electorado,
Pero el tema de las presidencias municipales siempre ha sido bastante atractivo, ¿no? Digo, siempre, muy fuerte, ¿no? Lo hemos comentado, creo que a todas y todos nos preocupa sobre todo quién va a pasar a recoger la basura cada semana, y la manera de distribución de los carros, el recorrido, lo que sea, porque es una cuestión inmediata, es el que resuelve los problemas inmediatos, y por eso es que quien quede en la presidencia municipal es al que le vamos a reclamar, ¿no? Y eso es lo que despierta siempre mayor efervescencia política. Ahora, la gubernatura del estado, si bien es cierto que es un tema bastante importante y que también despierta evidentemente la actitud ahí combativa, pues me parece que en este proceso electoral no se vio una campaña en donde de verdad se tuvieran en cuenta que podría ser uno u otro el ganador, sino que aquí pareciera, lo escribí hace unos días, una elección predefinida, ¿no? Donde ya se sabe quién es el que va a ganar. ¿Y qué es lo que motiva esto? Que de pronto se encontrara, nos encontrábamos los espectadores con unas campañas bastante acartonadas, bastante tibias, por así decirlo, ¿no? Por el lado del candidato puntero, pues me parece que no hubo, bueno, hasta los últimos días sí podríamos decir que a lo mejor como que se encendieron los ánimos por ahí en las campañas, a partir precisamente del segundo debate organizado por la autoridad electoral. Pero me parece que el candidato puntero pues como que se vio bastante confiado, como que no tuvo ahí ánimo de meterse de más, no asistió a la mayoría de los debates, ni bueno, uno se entiende. Ni las particulares. Exacto, uno se entiende por un tema ahí familiar, pero los otros ahí organizados por el sector académico, pues se me hizo bastante lamentable pues este desprecio al sector académico y sobre todo a la ciudadanía que también quería escucharlos, quería verlos. Y los demás candidatos y candidatas me parece que también se vieron un tanto, pues así tibios, ¿no? Como lo digo, ya derrotados de pronto, y esto derivó en que no se metieran propuestas que de verdad levantaran el ánimo del electorado, ¿no? Y el próximo domingo habría que estar atentos. Yo a lo mejor tengo una percepción equivocada, pero me parece que de pronto la estructura por ahí el que va en segundo lugar en las encuestas, es decir, de la candidatura como un PRI-PRD, pareciera que empezó a levantar un poquito más como que creció, ánimo, ¿no? Creció a diferencia de lo que se esperaba, que se pensaba que esta brecha en las encuestas donde el candidato de Morena, Salomón Jara, tenía la gran ventaja. Parece que esta brecha se cerró un poco, y le decía, es una percepción personal, pero de pronto lo que se ve ahí en las redes sociales, en los medios, pareciera que el candidato de Morena de pronto sus campañas son un tanto también, bueno, sus reuniones de campaña son un tanto menores en comparación de PRI-PRD. Y bueno, también recordemos que el candidato del PRI, Alejandro Avilés, pues tiene bastante experiencia en el tema de campo, sabe cómo mover ahí las estructuras. Digo, Salomón Jara también es bastante bueno en eso, pero me parece que se confió un poquito ahí Salomón Jara, y eso puede derivar en que a lo mejor se cierre un poco la votación. Sería a lo mejor muy arriesgado decir que puede haber una sorpresa o que puede haber algo extraordinario. Solamente, ¿no? Un milagro. Solamente hay algo que pudiera... he dicho que son por lo menos dos condiciones las que se tenían que cumplir: que la gente de plano no saliera a votar, que en el ánimo de decir, a ver, ¿para qué salgo a votar si esta elección ya sé quién ganó? No salgo a votar. Sabemos que el abstencionismo siempre beneficia a quien mayor estructura y capacidad de movilización tiene, y creo que ahí le podría ayudar un poco a PRI-PRD. Y en segundo lugar, a lo mejor también otro tema que habría que poner sobre la mesa es la dispersión del voto. Son 7 candidatos, y que de pronto los candidatos indígenas, los demás partidos que van solos, pues puedan también jalar cierta votación que haga que nuevamente quien tiene mayor capacidad de movilización pues concentre este voto duro, vamos, ¿no? ¿Y sabe por qué? También porque por lo menos la percepción ciudadana, la percepción del café, es que Salomón Jara tampoco fue un candidato que pudiera conciliar y que pudiera ser bastante, o el idóneo, vamos, para llevar la fuerza de Morena que viene arrastrando por Andrés Manuel López Obrador en el caso de Oaxaca, ¿no? Creo que lejos de eso se vieron ciertas fisuras, ciertas fracturas ahí que de pronto aplicaron la de la operación cicatriz, ¿no? Se vio, por ejemplo, al mismo Flavio Sosa, que tenía el apoyo hacia la senadora Susana Harp. Entonces vio ahí como cerrar filas de último momento. Entonces creo que eso desde mi perspectiva fue una señal de decir desde arriba, ¿saben qué? Hay que vernos aliados, porque Salomón Jara, les digo, no es tan bien visto.
yo lo he escuchado incluso ahí con amigos, familiares, donde dicen, pues es que yo sigo estando con Andrés Manuel, pero la verdad con Salomón Jara es más, ni voy a ir a votar. Y ahí es donde, ojo, porque ese es el tema del abstencionismo que puede influir. Además de que muchos se confían, que ya saben quién es el ganador, pues muchos, la verdad, prefieren no ir a votar. Que no vayan a ir a votar. No, y prefieren no ir a votar porque también ven que no hay hacia dónde. O sea, dicen, a ver, no tengo una opción que de verdad llame mi atención para que yo me levante de la cama el domingo y vaya a emitir mi voto. Sabemos que además la ciudadanía, para que se motive en un sentido de votación, pues necesita una serie de condiciones que podemos decir, es más, si el clima está como ahorita, pues muy pocos van a decidir salir a mojarse para ir a votar por algo que a lo mejor dicen ya está definido. No vaya a pasar como mi primera elección en 1995, llovió un aguacero, y en las elecciones obtuvimos el 35% de participación. Es decir, 65% de la gente no fue a votar por la tormenta. Efectivamente, son condiciones que no se prevén, o bueno, que no están en la mesa, pero que influyen, ¿no? Puede suceder si la tormenta que está ahorita en Oaxaca llega hasta el domingo. Puede haber una tormenta terrible que inhiba a la gente ir a votar, entonces gana la estructura. La estructura, ¿no? Ahí aplica la de al que madruga, ¿no? Porque los que los que puedan movilizar gente para poder votar a las primeras horas de la apertura de la casilla, pues evidentemente tienen garantizados ya sus votos, ¿no? Porque pues si la tormenta, como dices, continúa, pues pocos se van a motivar a salir a votar ese día. Y realmente mucha gente piensa que las opciones no son muy buenas. Efectivamente. Es decir, los dos punteros con mala imagen, ¿no? Tanto Salomón como Avilés no tienen una imagen muy buena en la opinión pública. Puede suceder, porque a mí me han preguntado, que ¿qué va a pasar? La gente se puede abstener. O elegir a algún candidato que por ahí se puede perder el voto. La cuestión del voto útil. Maestro Uriel, pues la idea, una invitación a la gente que vaya a votar el domingo. No, por supuesto, porque al final de cuentas... Y cuesta dinero, ¿eh? Debemos de tener en cuenta que cada voto efectivamente implica un costo, y sobre todo hay que decirle también a la ciudadanía que, como lo comentábamos hace un momento, pues toda la cuestión del sistema electoral, si bien es cierto, recae en esta figura visible que a lo mejor no debiera hacerlo, que es el árbitro electoral, es decir, todo el mundo dice el INE, y en este caso el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, pues son quienes de pronto tienen el foco de atención. Hay que señalar que el día domingo quienes de verdad se movilizan y organizan la elección y son la máxima autoridad en materia electoral, pues son los ciudadanos, ¿no? Son las ciudadanas y ciudadanos que están en la casilla como funcionarios y funcionarias, y son al final de cuentas pues nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros primos que estarán ahí para recibir y contar los votos, y creo que eso debe ser un factor de confianza para que también la ciudadanía sepa que pues los votos se tienen que contar bien, porque son los mismos ciudadanos que están ahí, y al final de cuentas estar atentos para que también cualquier situación pues pueda ser denunciada, aunque de pronto, hace rato ahí leía yo un comentario, ¿dónde está la Fiscalía de Delitos Electorales? Decía usted, ¿no? Creo que ni sé ni cómo se llama. De pronto ya se pareciera que se desaparecen, pero aquí lo importante es que todos pongamos un poquito de nuestra parte, porque también esto que tan rebuscado se oye de construir la democracia, construir ciudadanía, el sistema político, creo que esto simplemente se puede reducir a un cambio de actitudes y de valores de nosotros mismos, ¿no? Si nosotros colaboramos desde emitir nuestro voto, desde participar como funcionarios y funcionarias de casilla, eso también implica que este modelo de sistema político que desafortunadamente sigue vigente, cuando por ejemplo se hacen ahí algunos comentarios sobre el desempeño del presidente de la República, los defensores, por así decirlo, sin que se oiga a polarizar este tema, dicen, no, pero es que antes estaba así, antes estaba peor. Pues precisamente de eso se trata, ¿no? De que si antes estaba peor, pues de que mejoremos y de que exista una transformación real, pero eso también implica un cambio de actitud entre nosotros para poder fomentar esta cultura política de la que tanto hemos hablado, ¿no? Para que haya un buen gobierno necesita haber buenos ciudadanos también. Buenos ciudadanos, sus amigos, yo los invito, como lo ha dicho el profesor Uriel, pues que asistan a la urna temprano,
vayan a votar por el candidato de su preferencia, el partido de su preferencia, tengan preparado un instrumento que ha costado mucho dinero, que es la credencial para votar. Ese instrumento es fundamental que lo guarden en un cajón para que el domingo temprano vayan a votar y elijan libremente, porque es parte de la libertad que tenemos. Elijan, crucen, en forma adecuada, porque siempre regularmente hay un 3% que la gente que anula su voto, por imprudencia, porque así es, porque se le da la gana, pero hay que saber votar en forma adecuada. Recuerden que hay, en ese caso, dos coaliciones, ¿no? Dos coaliciones que van a favor de la coalición que encabeza Salomón Jara y otra coalición que lo encabeza el licenciado Avilés, y después ahí van una serie de candidatos que pueden escoger. Así que los esperamos el domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y recuerden ustedes, si hay cola, de todos modos la casilla no debe cerrar hasta que el último ciudadano vote, y que vote usted y después no reclame que no está, el gobierno no funciona. Pues si usted no vota, imagínense. Incluso en el artículo 35 de la Constitución, ya lo señalaba ya el presidente de la Comisión Financiera, que está penado no votar, pero nadie ha penalizado la cuestión del voto. Así que es libre el voto, ahí vaya usted a votar y escoja el candidato de su preferencia. Profesor Uriel, muchas gracias. Contrario, maestro, gracias a usted. Ya lo vamos a invitar para otra ocasión para, a lo mejor, ya que resultado hubo de este proceso de electoral, yo no sé si llamarlo democrático, porque hay más de la mitad de la gente que no va a votar. Eso sería lo grave, ¿no? Hay que buscar la forma en que toda gente vaya a votar y sea responsable de nuestro rumbo político. Muchas gracias, profesor Uriel, muchas gracias a ustedes, y a votar el próximo domingo.